Hola, ¿qué tal? Una vez más, tengan todos un cordial saludo y esperando que con la bendición de Dios te encuentres muy bien y por sobre todo agarrado del brazo poderoso de Dios. En esta hora quiero invitarte a estudiar una escuela sabática más, cuyo título es sobre quiénes ha llegado el fin. Y esta lección es la lección número 10. El verso para memorizar se encuentra en Primera a Corintios, en el capítulo 10 y en el verso 11, dice lo siguiente: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Y el verso 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muy bien. En la Biblia encontramos relatos que nos muestran una vislumbre de los eventos finales, de lo que acontecerá en los días finales. Y hay varios ejemplos, y yo quiero citarte, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra, o también el diluvio universal. Y todo esto, lo que aconteció en estos relatos, nos muestran lo que acontecerá en los días finales. Es una vislumbre, bien decía el texto de memoria, que esas cosas sucedieron como ejemplo para que no nos sucedan a nosotros. Ahora, vamos a la primera parte que tiene que ver con la ira del Cordero. En Apocalipsis capítulo 6 y el verso 15 dice lo siguiente: entonces los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron de las cuevas y entre las peñas de los montes. El verso 16 dice: y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos de la vista de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Como ustedes pueden notar, los perdidos conocen al Cordero y los perdidos saben que ha llegado la hora de su ira. Ahora, ¿por qué los perdidos conocen al Cordero? Y la respuesta es sencilla: porque en algún momento de sus vidas se les predicó el Evangelio, se les enseñó y rechazaron rotundamente el mensaje de Dios. Y es por eso que ellos conocen al Cordero. Y en el momento de la ira de Dios, piden a las peñas, a las rocas, que le caigan encima, ya que Jesús los va a destruir. Ahora podemos plantearnos una pregunta: ¿por qué Jesús los va a destruir si Ezequiel 33:11 dice: no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino? ¿Por qué acá aparece la ira del Cordero? ¿Por qué aparece en Apocalipsis 20 la destrucción de los impíos si acá Ezequiel dice que Dios no desea la muerte del impío, sino que éste se convierta de sus malos caminos? ¿Sabes? Hay una explicación para esto. En realidad, lo que Dios va a destruir es el pecado, es lo malo, es la maldad. Y si por alguna razón el impío se apegó al pecado, no abandonó el pecado, no abandonó la maldad, no se convirtió de sus malos caminos, pues entonces lo que ellos recibirán es la ira del Cordero. Porque el más grande deseo de Dios es que el impío se convierta. Dios desea
que te conviertas, que le entregues tu corazón, que le entregues tu vida. Él no desea destruirte, lo que Él desea es salvarte, porque Dios va a destruir el pecado, ya que este ha sido la consecuencia de todo el dolor que hay en nuestro mundo, y Dios terminará con el dolor, terminará con todo aquello que nos aflige. Dios acabará con el pecado. Y es por eso que no podemos abrazar el pecado. Lo peor que nos puede pasar en esta vida es ser felices en medio de nuestros pecados, que aquello no nos acontezca. Ahora, vamos a la segunda parte, ya que esto tiene que ver con la evangelización de Noé. Ahora, ¿cómo será la destrucción de los impíos? Por lo menos vamos a ver una vislumbre. Mira lo que dice Mateo 24:37. Como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, quiero que sepas algo. Dice que la destrucción será como en los días de Noé. ¿Y qué era aquello que acontecía en los días de Noé? Muchos no están preparados intencionalmente para el regreso de Cristo. Es decir, que muchos, sabiendo que deben prepararse, no se preparan. Muchos, incluso estando en la iglesia, no se preparan. Y esto era lo que acontecía en los días de Noé. La pregunta es, ¿por qué? Porque no desean escuchar el Evangelio, como en los días de Noé. Vamos a mirar Mateo 24:37 para ver qué era lo que acontecía en los días de Noé. En el verso 37 dice, como fue en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque en los días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, hasta que Noé entró en el arca. El Señor destaca el hecho adicional de que el diluvio sorprendió a los antediluvianos mientras estaban ocupados en sus actividades habituales. Lo mismo ocurrirá en ocasión del segundo advenimiento. Y si tienes dudas, puedes salir a buscar cursos bíblicos y vas a ver cómo muchos te van a decir, ahorita no puedo porque estoy ocupado en mis actividades. ¿Y qué están haciendo? Se están casando, dándose en casamientos y haciendo una serie de cosas, y por estar tan ocupados no le dan el tiempo que necesitan para prepararse. Ahora, vamos a la tercera parte, donde también vamos a encontrar una vislumbre de la destrucción final. Acá nos habla la historia de Sodoma y Gomorra. En Judas capítulo 1, verso 7 dice, asimismo Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que de la misma manera se entregaron a la fornicación y a los vicios contra la naturaleza, sufrieron el castigo del fuego eterno y fueron puestas como ejemplo. Ahora, si nosotros notamos algo, las condiciones de las personas en esos días son parecidas a nuestros días. Y si tienes dudas, vamos a mirar lo que dice segunda a Timoteo capítulo 3 y el verso 1. Y vamos a trazar un paralelo de lo que acontecía en los días de Sodoma y Gomorra, lo que habla Pablo y lo que hoy vivimos en nuestros días. Mira lo que dice el verso 1. El verso 1 dice, esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Y el verso 2 dice,
Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios. ¿Te das cuenta la condición de nuestra humanidad, la condición de nuestra sociedad? Si todas aquellas características mencionadas están presentes en nuestras vidas, difícilmente seremos redimidos, ya que Dios está tomando en cuenta todo esto, porque la cuarta parte dice que Dios es el juez de toda la tierra y con justicia juzga y pelea. Por ejemplo, antes de destruir a Sodoma y Gomorra, Dios informó a Abraham lo que estaba a punto de suceder. Es decir, que Dios comunicó a Abraham lo que él iba a hacer. ¿Y qué era lo que él iba a hacer? A destruir Sodoma y Gomorra por su impiedad. Y esto me recuerda lo que dijo en cierta ocasión Amós 3:7, dice, nada hace el Señor, el Eterno, sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Dios revela a Abraham lo que va a acontecer en Sodoma y Gomorra. Hay 3 ángeles que se encuentran en el camino con Abraham. 2 de ellos van en dirección a Sodoma. Uno de ellos se quedó conversando con Abraham. De paso, el que se quedó conversando con Abraham, aquel era el Eterno. Y Abraham aprovecha la oportunidad para interceder por los justos que se encontraban en Sodoma. Pues el concepto de Abraham era, por lo menos, ha de haber 5 justos allá en Sodoma, y el concepto que él tenía es que si Dios es justo, si Dios juzga, si Dios es un juez de toda la tierra, pues no debería destruir a los justos por culpa de los impíos. Mira lo que dice Génesis capítulo 18, verso 23, dice, y Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? El verso 24 dice, tal vez haya 50 justos en la ciudad, las destruirás y no la perdonarás por amor de los 50. Y si nosotros seguimos leyendo el relato bíblico, dice que si en Sodoma se encontraban 50 justos, entonces perdonaría a Sodoma por amor de los 50. Y allí la cifra sigue bajando. Pero el punto es que aquí vemos a un Dios que juzga rectamente, ya que Él es el juez de toda la tierra. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Pues sencillo, nosotros como iglesia enseñamos el juicio investigador. Y nosotros sabemos que el juicio investigador empezó, que es la primera parte del juicio, empezó en 1844. Esta es la primera parte del juicio. Si vamos a una segunda parte, está el juicio de comprobación. Esta se dará durante el milenio. Y esto nos recuerda la intercesión de Abraham, porque los justos van a ver por qué se perdieron sus familiares y se darán cuenta de que el juicio dado por Dios es justo. ¿Cómo sabemos esto? Porque Apocalipsis 20:12 dice, y vi también a los muertos, grandes y pequeños,
de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según sus obras, por las cosas que estaban escritas en los libros. Ahora, también hablamos de el juicio de ejecución. Esto tiene que ver ya al final del milenio. Ya cuando en la tercera venida de Jesús, Él viene, revive a los impíos y luego les muestra por qué se quedaron y allí automáticamente son destruidos, ya que la Biblia dice en Apocalipsis que descendió fuego del cielo y los consumió. Esto, hablando ahora de un juicio preadvenimiento, ese juicio está presente. De hecho, hoy lo estamos experimentando. Si nosotros vamos a segunda a Corintios capítulo 5, verso 10, dice, porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho cuando estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo dice que nadie se va a escapar del juicio. Todos vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Y en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y el verso 14, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta o buena. Este texto nos menciona que Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala, e incluso aquellas obras que están ocultas. Lo que no conoce el pastor, lo que no conocen los ancianos, lo que no conoce papá, lo que no conoce mamá, lo que no sabe la esposa, lo que no sabe el esposo, el pecado que no conocen los hijos, todo eso se va a revelar, porque aquí dice que incluso lo oculto saldrá a la luz. ¿Por qué? Porque hay un juicio preadvenimiento. Nuestra vida está siendo juzgada, está siendo investigada, sería la palabra correcta para hablar con propiedad. Nuestra vida está siendo investigada y es por eso que siempre debemos ascender al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro y pedir perdón por nuestras equivocaciones, y que el poder del Espíritu Santo nos permita pedir perdón por los errores cometidos, por los pecados cometidos, y que nos dé la fortaleza para no volver a cometerlos. Y llegamos al final de una lección más, que el poder de Dios, que la tercera persona de la deidad, que el Espíritu Santo te dé victorias sobre el pecado. Recuerda que nuestra vida está en investigación, porque estamos viviendo el juicio preadvenimiento, pero esto no debe asustarnos. ¿Sabes por qué? Porque debemos prepararnos para estar listos para cuando Cristo venga nos dé esa corona de vida eterna. Que Dios te bendiga y que tengas un bonito día. Bendiciones.